La Iglesia del Espíritu Santo está ubicada en la carrera 56 con calle 96 esquina, en el norte de la ciudad de Barranquilla. Este templo, a pesar de que no es considerado un patrimonio cultural, arquitectónico o urbano, los habitantes del sector la consideran un beneficio puesto a que es la única que tienen cerca y fue una de las primeras edificaciones que adornó este sector de Barranquilla. El aspecto que hace que esta iglesia guarde respeto y espiritualidad es la forma en cómo está organizada. Es como un pentágono. Las bancas y sillas se van disminuyendo a medida que se va acercando al altar, siendo este el centro de atención. La iglesia tiene un camino en todo el centro y en los costados. Tiene imágenes religiosas y vitrales que hacen que te sientas un poco más cerca de Dios. La visión del acudiente hace un efecto de centralización, de afuera hacia adentro, y el núcleo es la imagen de Jesús crucificado. Esto genera una sensación de respeto por su interior. Los colores blancos, cremas y otras tonalidades neutras sintonizan el ambiente espiritual. La iglesia tiene un balance tanto en su exterior como en el interior. En el exterior se puede observar la misma tonalidad de blancos, crema y grises alrededor de toda la fachada. Esto hace que la atención se centralice en los vitrales que le dan color a la estructura. La iglesia cuenta con un porche amplio que se asemeja con una especie de plaza. Cuenta con bastantes zonas verdes que le dan una sensación de naturalidad. El altar a la Virgen se asemeja a una especie de cueva o quebrada que se logra perfectamente por la naturalidad a su alrededor. El exterior en este sentido termina siendo un poco más impactante que el interior, aunque guarden la misma tonalidad. Las plantas le dan el toque de color y vida que lo destaca sobre el interior. Mientras tanto, el interior se basa de colores neutrales y en el día los vitrales se reflejan en el piso mientras la luz ingresa por ellos. El estilo de la iglesia visitada es una combinación entre lo moderno y lo contemporáneo. La iglesia es relativamente nueva y la infraestructura va acorde con la localidad. La iglesia está ubicada en un barrio en el norte de la ciudad, donde su entorno tiene el mismo estilo de estructura de edificación, colores neutros, bases rectas, cuadriculadas, sencillez y contemporaneidad. La imagen religiosa de tradición es el Espíritu Santo, el cual es representado por una paloma blanca. En el interior de la iglesia, en la zona del altar, la imagen crucificada de Jesús se ve adornada por la mano estirada de este mismo, alcanzando o soltando a la paloma blanca. Los acudientes al grupo de oración veneran a Dios sobre todas las cosas, Jesús, la Virgen, los santos, pero reconocen en el Espíritu Santo un símbolo de pureza y libertad, que podemos decir que, asociados a la estructura y los colores de la iglesia, combinan perfectamente en su ideología. El sincretismo religioso es el fenómeno que ha ido creando en parte las bases para la formación de los nuevos movimientos religiosos de la llamada Nueva Era. Desde hace mucho tiempo, este fenómeno ha venido afectando y transformando las religiones, creencias y culturas de los pueblos. Sincretismo significa la unión o mezcla de dos o más tradiciones religiosas y culturales que se van acomodando y asimilando. Es un error creer que todas las religiones son una, pero con diferentes ropajes, y que todas son vías aceptables para llegar a una misma finalidad. La arquitectura religiosa se ocupa del diseño y la construcción de los sitios de cultos sagrados o espacios de oración, tales como iglesias, mezquitas, stupas, sinagogas y templos. La geometría sacra, la iconografía y el uso de sofisticadas semióticas tales como signos, símbolos y motivos religiosos son predilectos en la arquitectura religiosa. Desde el siglo XV se comenzó a construir los recintos necesarios para que la religión cristiana se instale y asiente. Al principio eran templos de reducidas dimensiones, de una sola estancia, que además se utilizaban como sede del gobierno. Los estilos son variados, van desde el gótico al neoclásico, pasando por el renacentista y barroco. En cuanto a si es lo mismo basílica, templo, iglesia, catedral y capilla, resolvemos que no es lo mismo estos términos. La basílica
Fue desarrollada por los antiguos romanos para sus salas públicas monumentales situadas en los foros o plazas. Su estructura era de paralelogramo. Más tarde se utilizó el término basílica para identificar a las iglesias de importancia histórica y espiritual. La catedral viene siendo la iglesia principal de una diócesis y en sí misma también una iglesia parroquial. La palabra catedral viene del latín cátedra, que representa la posición y la autoridad del obispo, y el lugar en el que se reside en el territorio de su jurisdicción. La cátedra se encuentra dentro de la catedral, cerca del altar. La capilla es la más pequeña de todas y generalmente de planta cuadrada, con una sencilla techumbre de madera cubierta de tejas. El frontis puede estar formado por un arco sencillo, que puede estar labrado. Se trata de construcciones personalizadas que pueden estar tanto dentro de lugares como clínicas o como lugares independientes elaboradas según el gusto de sus alrededores. La iglesia surgió con el crecimiento de los pueblos. Al juntar la fachada de dos capillas, surgió una estructura mediana entre catedral y templo que se conocía como iglesia. Estas son las más comunes. Están equipadas para sostener el número de habitantes del sector, más amplias que una capilla, pero más pequeñas que una catedral que tendría abasto para un cúmulo de gente mucho mayor. El templo básicamente es lo que tienen en común las fachadas mencionadas anteriormente. Se refiere a la casa de Dios. Se le da este nombre al recinto sagrado en el que se realizan las ceremonias y se hacen observaciones para predicciones augurales. Más tarde, y con influencia de los llamados, fue conocido como templo a cualquier sitio amplio en donde se veneraban única y exclusivamente a los dioses de la época. Tomando en cuenta el contexto del lugar visitado, analizamos los alrededores de la Iglesia del Espíritu Santo. Estos constan de una zona completamente residencial con edificaciones que reflejan la propia estructura de la misma. Los edificios son de porte moderno, más que todo de ladrillos o de tonos neutrales, que se asemejan a los de la iglesia. Los habitantes acudientes son católicos y esta localidad frecuentan los estratos 5, 6 y 6+. Esta zona es relativamente moderna en la ciudad, no tiene más de 30 años y sus estructuras se conservan y combinan con las más recientes.